Muy buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Nacional de Administración Pública y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la RAP número 143, Gestión Pública de Riesgos por Desastres. Me permito presentar a los integrantes del Presidium. Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Carlos Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Úrsula Oswald Spring, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Rogelio Conde García, director general de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de protección civil, Secretaría de Gobernación. Saludamos a las y los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del mismo modo a las asociadas, asociados, alumnos del INAP y de todas las instituciones de educación superior que nos acompañan esta tarde, así como a nuestros invitados especiales. Bienvenidos todos. Para dar inicio, le pedimos al presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez, nos dirija un mensaje. Gracias. Muy buenas tardes a todos, asociados del Instituto, profesores, alumnos, así como servidores públicos del CONAPRED. Representa para el INAP una profunda satisfacción presentar a ustedes la revista de Administración Pública 143 del Instituto Nacional de Administración Pública, porque aborda un tema fundamental de la vida colectiva, como es la gestión de los riesgos de desastres. Para el INAP, uno de sus propósitos básicos es el de la difusión de la cultura sobre la administración pública, con la finalidad de contribuir a una mejor gestión a partir de la utilización del conocimiento técnico y científico. De allí que esta revista sea el mejor instrumento para la difusión de los avances científicos en los más diversos campos que abarca el gobierno. En consecuencia, en el presente número, expertas y expertos del CENAPRED exponen a lo largo de 14 artículos algunos aspectos relevantes que en la materia se están llevando a cabo con la visión de una política pública tomando como marco las funciones de dicho centro. Como sabemos, la administración pública está relacionada con todos los aspectos de la vida del individuo en comunidad. Por tal motivo, aunque se trata de un tema poco explorado por los investigadores de nuestra disciplina, constituye un asunto de primordial interés para el mantenimiento de la estabilidad social e incluso la gobernabilidad. Desafortunadamente, los acontecimientos recientes de huracanes y sismos que han impactado a una parte considerable del territorio nacional y que generaron pérdidas lamentables, nos recuerdan la importancia de contar con capacidades institucionales para saber enfrentar de manera oportuna este tipo de eventualidades. Una gestión pública de riesgos por desastres exitosa debe partir de un proceso de innovación técnica y tecnológica, junto con el desarrollo de una cultura ciudadana más responsable, pero también debe abarcar transformaciones en la operación de la administración pública. En México, un punto de inflexión trascendental fue la creación en 1986 del Sistema Nacional de Protección Civil, mismo que sería reforzado en 1991 con una primera versión del Atlas Nacional de Riesgos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Se advierte a lo largo de este ejemplar que proteger la vida y la salud de la población, privilegiando la prevención, es una tarea integral que involucra actores públicos y privados,
correspondiendo al Estado el gran reto de coordinar e involucrar recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos. Dicha complejidad ha demostrado a lo largo de los años y a través de las experiencias presentadas la necesidad de contar con un sistema preventivo y no reactivo. El Sistema Nacional de Protección Civil hoy en día no es el mismo que hace 30 años, ya que los desafíos son dinámicos. De allí que identificar los logros y acciones pendientes desde un ámbito preventivo debe contemplar una labor innovadora y coordinada entre el gobierno y la sociedad, sumando esfuerzos y recursos hacia una gestión integral de riesgos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 y las disposiciones aplicables, considerando que la prevención de desastres debe basarse en políticas públicas incluyentes, encaminadas a un desarrollo sostenible mediante una planeación transversal que permitan alcanzar objetivos que atiendan las causas estructurales de los desastres. Los sismos del 7 y 19 de septiembre pusieron a prueba todo aquello que hemos aprendido en conocimiento científico por medio de instituciones como la que hoy nos aloja, así como en desarrollo institucional, esto es, tanto en normatividad y regulación como en creación de organizaciones. Si bien es cierto que todo es perfectible y que siempre se puede aprender, la realidad es que se puede extraer un balance positivo de los saldos. Claro está que no se puede actuar de forma triunfalista. Las considerables pérdidas materiales y en vidas nos deben seguir impulsando a avanzar. Ninguna desgracia que lamentar que haya sido evitable. Sin duda, constituirá un enorme aprendizaje y oportunidad para la reflexión el escuchar a los especialistas que amablemente nos acompañan esta tarde. Agradezco a la doctora Úrsula Oswald, al maestro Rogelio Conde García y sobre todo al doctor Carlos Valdés González, coordinador de este número de la revista y director general del CENAPRED, que hoy nos abre sus puertas. En suma, con el presente número esperamos seguir cumpliendo con la misión del Instituto al difundir entre especialistas de la disciplina, así como el público más amplio en los asuntos públicos, la función de uno de los instrumentos que ha creado el Estado mexicano para asegurar la integridad física de su territorio y el bienestar de los mexicanos, así como las estrategias y programas que ha puesto en marcha para tal efecto. Nos da un gran gusto estar aquí en estas instalaciones, conocerlas y estar presentes con los investigadores que participaron en este número de la revista. Muchas gracias a todos. Agradecemos al presidente del INAP. Y antes de continuar con el programa, nos piden que a continuación se va a proyectar un breve mensaje de Protección Civil, por favor. La Unidad Interna de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres te da la más cordial bienvenida. Con esta presentación conocerás las rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión a utilizar en caso de alguna contingencia. El CENAPRED cuenta con 3 puntos de reunión marcados con los números 1, 2 y 3, a los cuales deben dirigirse en caso de ser necesario. Identifica la señalización del auditorio. Las rutas de evacuación te conducirán a los puntos de reunión 1 o 2. El auditorio tiene 4 salidas, 2 al frente, que son de emergencia, y 2 en la parte posterior, que son los accesos por los que ingresaron a este recinto. Con la finalidad de agilizar una evacuación, el auditorio se dividió en 4 zonas, como lo marca la ilustración.
tomando en cuenta que la salida más cercana a tu lugar es la que tienes que utilizar. Al escuchar este sonido, los brigadistas de Protección Civil se reunirán. Debes estar alerta sin abandonar tu lugar y esperar instrucciones. Si escuchas una sirena, debes abandonar el inmueble a través de las rutas de evacuación y atender las instrucciones del brigadista. Recuerda, ante una situación de emergencia, conserva la calma. Un brigadista estará cerca de ti. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Continuando, me permito presentar al maestro Rogelio Conde García. Antes les comparto una breve semblanza. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una maestría en Administración de Tecnologías de la Información por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una trayectoria de 28 años en diversas dependencias de la Administración Pública. Actualmente, labora en la Coordinación Nacional de Protección Civil como Director General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de protección civil, cuya principal función ante situaciones de emergencia o desastres es la de vincular a los sectores privado y social con las acciones gubernamentales de respuesta a emergencia y gestión integral del riesgo de desastres. Por favor. Licenciado Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, es un honor tenerlo con nosotros. Estimado doctor Carlos Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Distinguida doctora Úrsula Oswald Spring, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Señoras y señores, reciban el saludo cordial del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa. Agradezco la amable invitación de parte del INAP de participar en esta presentación de la revista de Administración Pública 143, que tiene como tema central la gestión pública de riesgos por desastre. Como administrador público, reconozco su atinada labor de estar siempre a la vanguardia de los temas de mayor interés, tanto para la sociedad como para quienes ejercemos esta profesión. Felicito a cada uno de los investigadores y a quienes formaron parte de esta publicación, porque su trabajo es un ejemplo de concordancia entre la academia y el contexto actual, abriendo la puerta a la discusión, el análisis y posteriores investigaciones de cada uno de los temas que conforman la gestión integral del riesgo. El mes pasado presenciamos las consecuencias no de uno, sino de dos sismos de gran magnitud. El día 7 de septiembre, un sismo de magnitud 8.2 que, por cierto, obtuvo la calificación de ser el más potente registrado en los últimos 100 años en la historia de nuestro país, afectando principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas. Tan solo 12 días después, justo el día 19 de septiembre, el mismo día en que conmemoramos a las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985, y después de llevar a cabo a las 11 horas un simulacro de actuación ante sismos en varias ciudades del país, sufrimos otro gran impacto en el mismo centro de nuestra nación. A las 13 horas con 14 minutos fuimos sorprendidos por un sismo de magnitud 7.1 con un epicentro muy cercano a tan solo 120 kilómetros de la Ciudad de México, lo que elevó su capacidad de impacto. En números redondos, más de 65,000 inmuebles por sus niveles de daños tendrán que ser reconstruidos y en más de 90,000 se deberán realizar algún tipo de reparación. En materia educativa, más de 14,000 escuelas sufrieron algún tipo de daño y 288 tendrán que ser totalmente reconstruidas. 4.6 millones de habitantes tuvieron afectaciones en el servicio de electricidad y más de 9,000 personas necesitaron atención médica. El Gobierno federal, a través del Plan MX, desplegó 95,000 servidores públicos de 24 dependencias federales, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.
En lo referente a ayuda humanitaria, se instalaron 1.483 comedores comunitarios fijos y 55 emergentes, tanto por la Secretaría de Desarrollo Social como por la Defensa y Marina, atendiendo un total de 355.880 personas. De igual manera, se habilitaron 133 refugios temporales que dieron cobijo a más de 5,000 personas en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Con los recursos del Fonden y de varias secretarías de Estado, se distribuyeron 327,000 despensas y 1.120.000 litros de agua que permitieron atender las necesidades básicas de la población. Lo más difícil y lamentable es que perdimos la vida de 369 personas, de gente que, como nosotros, como nuestros hijos, realizaban sus tareas cotidianas en sus casas, en su escuela o en sus trabajos. Tenemos la certeza que vivimos en un país sísmico. Por ello debemos fortalecer las políticas públicas para construir una sociedad más resiliente. La gestión integral de riesgo es una beta enorme para la investigación, el análisis, la discusión y la elaboración de propuestas. Juntos, tenemos que reforzar la investigación en los temas de prevención que permitan mejorar las capacidades de los 3 órdenes de gobierno para la identificación de las zonas de riesgo y comunidades vulnerables, que generen esquemas de soluciones y de responsabilidades de cada autoridad y de la sociedad para en verdad mitigar estos riesgos. Diseñemos juntos un instrumento público abierto que obligue a los 3 órdenes de gobierno a referirse a las limitaciones de los atlas de riesgo para poder emitir una autorización de construcción y que pueda ser consultado, así como fortalecido con la participación ciudadana. Urge contar con un marco jurídico normativo debidamente homologado en los 3 órdenes de gobierno, tanto la Ley General de Protección Civil, los reglamentos, los lineamientos, las guías, los protocolos, los manuales y los bandos municipales, que solo se acuerdan de protección civil cuando hay una emergencia. Debemos ser ingeniosos para crear esquemas que fomenten y organicen la participación ciudadana, donde se pueda capacitar, ordenar y preparar para futuras contingencias, aprovechando de mejor manera el ímpetu y el deseo de ayudar, pero que sin duda será más efectiva si existe una especialización previa. De igual manera, es necesario determinar el funcionamiento de los centros de acopio y de las características de las provisiones, atendiendo el manejo, la transportación, su embalaje, su distribución y principalmente la transparencia. Tenemos que trabajar en lo inmediato en la inclusión de personas con capacidades diferentes, en protocolos de emergencia, así como en la atención especializada que se requiera. En ello ya elaboramos una norma oficial mexicana, pero hay mucho más que hacer al respecto. Estamos a punto de publicar la norma oficial mexicana de guarderías, que mejora las medidas de seguridad de estos centros infantiles, en donde se obligará a realizar un análisis de riesgo internos y externos. Asimismo, obliga a una capacitación de todo el personal en materia de protección civil, entre otras cosas, con la única finalidad de proteger a nuestros hijos. Como lo refirió el licenciado Reta, todo lo hecho por el hombre es perfectible, y en la gestión integral de riesgo existe la posibilidad de crear nuevos procesos, de mejorar las prácticas actuales y de incluir más el uso de la tecnología para tener una eficiente administración de los recursos en el antes, durante y después de un evento. Por eso celebro que el INAP retome estos temas y dé pauta a una mayor investigación que sin duda alguna proporcionará mejores condiciones de seguridad y bienestar a todos los mexicanos. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias al maestro Rogelio Conde.
A continuación presento a la doctora Úrsula Oswald Spring. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de equidad y género. Estudió medicina, psicología, filosofía, lenguas, computación, antropología y ecología en Madagascar, París, Zúrich y México. Cuenta con un doctorado en antropología social con especialidad en ecología en la Universidad de Zúrich. Ganó la primera cátedra sobre vulnerabilidad social en la Universidad de las Naciones Unidas. Es miembro del panel intergubernamental de cambio climático y del World Social Science Report. Ha sido la coordinadora de los dictaminadores en GEO5 en tema del agua. Fue la primera coordinadora nacional de la Red Temática del Agua CONACYT y dirige el proyecto Cambio Climático y Manejo Integral de la Cuenca del Río Yautepec. Fue secretaria de Desarrollo Ambiental en el estado de Morelos y la primera procuradora de Ecología en México. Ha sembrado más de 30 millones de árboles. Ha sido presidenta de la Asociación Internacional de la Paz y secretaria general del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Ha recibido el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Internacional de la Cuarta Década de Desarrollo de las Naciones Unidas, el de la Mujer Académica en la UNAM y fue Woman of the Year. Por favor, doctora. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, tanto al INAP por el honor de poder presentar esta revista tan brillante, tan bien hecho. Muchas gracias por el CENAPRED, Gobernación, para poder dirigirme a ustedes. Yo quisiera vincular los siguientes temas que tenemos. Primero, el tema crucial, yo creo que siempre falla. Hablamos de desastres naturales, no. Hay eventos extremos, que sí, hay muchísimo en México, desgraciadamente. Creo que el mes de septiembre fue exceso, entre huracanes, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas, como que se nos ha juntado un poco todo, y yo dije, ya, creo que era fuerte. Entonces hay que tener muy claro que tenemos agravantes, y aquí este libro, esta revista que ustedes tienen, y se los recomiendo, hay muchísimos datos que muestran la doble vulnerabilidad, la vulnerabilidad social, pero también la vulnerabilidad ambiental. No es lo mismo vivir en un momento dado por un huracán en la margen del mar o en un terremoto en una zona que está expuesto, que está cerca de un epicentro donde precisamente pasa la onda sísmica. Después vamos a ver un poco, basado en el trabajo de esta revista, los riesgos existentes, hablar de la resiliencia, después hablar de la gobernanza participativa, porque no hemos terminado con la emergencia. Seguimos ahorita, hay mucha gente, por lo menos en Morelos, hay miles de personas en tiendas de campañas, y pues obviamente viene la reconstrucción, que es la parte más delicada, pero también la más importante para lograr una gobernanza participativa. Y me da mucho gusto que como miembro de la UNAM me invitaron, porque finalmente creo que sociedad y gobierno vamos a poder unidos resolver muchos de los temas y conflictos y la negociación de conflictos. Porque alguno ha preguntado, ¿cómo ecología y conflictos? Pues sí, va junto, porque precisamente la prevención de conflictos es la que nos va a llevar hacia una sociedad más resiliente, más estable y más capaz de poder enfrentar esta gestión integral de riesgos. Entonces, del evento extremo vamos al desastre. Es muy claramente en esta revista. No existen estos desastres, sino hay eventos extremos. Y son muy distintos un huracán a un sismo, a una erupción volcánica. Algunos nos da tiempo de preparar, otros tenemos que prepararnos antes porque nos agarró de sorpresa o nos puede agarrar dormido, como el primer terremoto que tuvimos. La falta de prevención, la falta de alerta temprana, mapas de riesgo, evacuación preventiva, refugios seguros, códigos de conducción, planes de ordenamiento urbano, planes ambientales,
a nivel municipal. Ahí está un tema crucial donde tenemos que apoyar y creo que los académicos estamos abiertos a este campo. También a nivel estatal y nacional agravan precisamente estos eventos extremos y sí entonces se tornan en desastres. La incipiente cooperación entre los 3 niveles de gobierno es muy compleja, difícil y dificulta en un momento dado la atención. Porque por una parte tenemos poca capacitación a nivel municipal, tenemos confusión a veces a nivel estatal y a nivel federal. Esta coordinación entre los 3 niveles me ha tocado como funcionaria pública también tener este tipo de temas que hay que resolverlo. La integración sistémica de la sociedad organizada es un tema que es necesario. Me da mucho gusto que tenemos un representante de gobernación porque creo que ahí está el tema crucial ahorita. ¿Cómo podemos estos jóvenes que se volcaron apoyando ahorita simplemente aprovecharlos, no negativa, sino constructivamente para que podamos tener una reconstrucción sumamente importante? Y claro, ahí está el entrenamiento periódico, ahí están los especialistas, pero también los estudios científicos que nos ayuden a resolver de manera ordenada estos riesgos. Y esta vez fue un terremoto de medios masivos de comunicaciones nuevos que no habíamos tenido antes. Twitter, hashtag, Facebook, pero también los tradicionales, radio, televisión, hasta en los pueblos había voceros motorizados que empezaban a transmitir su parte. Teléfonos, vecinos, o sea, familia, todos ellos han apoyado en un momento dado, han apoyado a que el riesgo no se convierta en un desastre. Los agravantes son muy distintos, como dije, y desgraciadamente, como pueden ver, México está altamente expuesto a una doble vulnerabilidad. La vulnerabilidad ambiental, donde hay contaminación, escasez de agua, ahorita tenemos mucho problema después del terremoto, variabilidad climática, cambio climático, pérdida de fertilidad de suelos y, por otra parte, pérdida de servicios ecosistémicos y biodiversidad. Esto genera desastres, migración ambiental y conflictos naturales. Nada más quiero recordar que, por ejemplo, la Organización Internacional de Migración está estimando que por temas ambientales vamos a tener en 2025 entre 40 a 500 millones de migrantes ambientales. O sea, es un tema delicado que hay que estudiar. Por otra parte, la vulnerabilidad social. Pues tenemos muchos problemas en términos de atención de agua, salud, alimentos, hambre, desigualdad de género, pobreza y, claro, violencia, por lo tanto, conflictos, una urbanización caótica. O sea, muchos de, por lo menos, las destrucciones que hemos tenido en Morelos se han debido a falta de ordenamiento, que es un tema municipal donde tenemos que reforzar esta parte. Y, obviamente, hay crisis y hay problema. Pero hay un tema muy interesante que a mí me tocó en 95, empezar a discutir profundamente con el Banco Mundial y la Cruz Roja Internacional, el tema de género. Por ejemplo, otra vez, en este terremoto en la Ciudad de México, hay más mujeres muertas que hombres. Y la pregunta es, ¿por qué razón? O sea, las vulnerabilidades, los riesgos son distintos por los géneros. ¿Por qué? Porque tenemos construcciones sociales de la masculinidad y la feminidad muy distinto. Esto genera roles, estados, normas, valores, pero también responsabilidades y necesidades. Hace una división del trabajo, de poder y de responsabilidades, y por lo tanto reparte los recursos. Y esto genera vulnerabilidades o capacidad de poder enfrentarlos. Y me tocó precisamente en 2005 estar en Asia, cuando hubo el famoso huracán que pegó en Filipinas, y fue muy interesante. Un estudio 2 años después mostró que las bebés que nacieron después del huracán, hay 15 veces más muertas de bebés niñas que de bebés niños. Y nos quedamos no solamente asustados, sino choqueados, ¿no? Y a la hora de investigar,
La pregunta era, no había intención en ninguna familia, sino la idea que la bebé aguanta más que el bebé, ¿no? Representaciones sociales creadas en una sociedad que llevan a vulnerabilidades. Ya. Cambio climático. No quiero alargar la charla, simplemente recordarles que el cambio climático se manifiesta prioritariamente en el calentamiento del mar, por lo tanto, arriba del mar, en la parte de la evaporación, la humedad, la pérdida de los glaciares y, por lo tanto, también en el contenido en el mar. O sea, para un dato, hoy día la NOAA reporta que a 2.000 metros de profundidad en el Pacífico tenemos una cantidad de energía acumulada a 2.000 metros de 10 joules a la 22ª potencia, o sea, 10 veces 22, o sea, 10 por 10 por 10 por 10. Esta es la energía acumulada. Y claro, por esa razón, los huracanes sin duda se van a hacer más fuertes, se van a hacer más complejos y por lo tanto hay que prepararnos. Entonces, como pueden ver aquí claramente, México y Centroamérica son de los más expuestos, no nada más por razones climáticos, sino también estamos desde abajo los problemas geológicos, o sea, sismos, volcanes y por otra parte, no solamente huracanes, sino también sequías. O sea, cuando viene una fase niña, obviamente México ha tenido en 2011, una enorme sequía que abarcó por primera vez 90% del país. O sea, hay que prepararnos para esta parte. Entonces, el libro muestra claramente que necesitamos tomar el riesgo, ver los peligros, ver las vulnerabilidades y la exposición para poder enfrentar de manera bien los riesgos. Esto es, aquí pueden ver gráficamente todas las exposiciones, pero sin duda alguna, los últimos 5 años, cada año ha sido más caluroso en promedio que el anterior. O sea, seguimos con aumento. Por lo tanto, tenemos que mitigar esta parte. Tenemos cambios en el régimen de pluvial, no hay duda. Cuando llueve, llueve torrencialmente y después no llueve. O sea, ahí hay que ver. Por lo tanto, inundaciones, sequías, tenemos un problema en la pérdida de la biodiversidad, sin duda alguna, un tema que nos ha tocado. No solamente hemos empezado con dengue, después viene el chikungunya, ahorita el Zika, y pues no sabemos cuál va a ser el próximo que nos va a tocar, ¿no? Entonces, esto significa que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos que crear resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de un sistema, de una comunidad, de una familia o de una persona que está expuesto a un evento extremo, a un peligro, de resistir, asimilarla, adaptarse y recuperarse de tal modo que en el corto plazo puede funcionar. Por ejemplo, las comunidades ahorita destruidas tienen que reconstruirse para que el comercio, para que la industria, todo siga funcionando, porque si no vamos a tener crisis enormes económicas. Entonces ahí está muy claro. Es como el rebotar de una experiencia difícil si uno fuera así como una bola. Es muy bien escrito aquí en esta revista. Se refiere, por lo tanto, a la capacidad de absorber eventos extremos, reorganizarse de tal modo para mantener y mejorar las funciones estructurales antes del evento, durante el evento y después del evento. Por lo tanto, incluye creatividad, conservación creativa y estabilidad emocional. Es un tema crucial que muchos le hemos visto ahorita, sobre todo en apoyo a los damnificados, ha sido la angustia mental de la gente. Dramáticamente los que han perdido seres queridos, pero también los que han perdido su casa, su trabajo, sus posibilidades de vivir. Entonces, incluye elementos de desarrollo humano en la esfera social, económica, ambiental, política y cultural, y claro, con una perspectiva de género. Por lo tanto, necesitamos cambiar la arena de adaptación, incluir los actores y los recursos y tomar decisiones que van a ser resultados de bienestar, donde tendríamos
las características del usuario. No es lo mismo una comunidad en la montaña del Popocatépetl que la Ciudad de México. Son muy distintos la construcción y las necesidades. La información y la tecnología existe, vamos a aprovecharla. Las características biofísicas en las cuales estamos viviendo y la gestión. Y por lo tanto, todo esto nos permite en un momento dado, con una perspectiva de género, cambiar las condiciones. No se angustia, no lo voy a explicar. Lo que sí me interesa es ver cómo podemos una arena deslegitimada. Léanse, por ejemplo, lo que se han publicado recientemente. Necesitamos crear una arena legitimada. Por lo tanto, hay que tener una agenda que legitima esta arena. Pero esto implica también actividades legitimadoras y finalmente actores legitimados. No es un asunto nada más del gobierno, sino de todos nosotros para poder crear una gobernanza sustentable y participativa para poder avanzar hacia una gestión integral del riesgo. ¿Qué significa esto? Muy bien explicado en varios artículos de esta parte. Conocer las causas multifactoriales que generan el riesgo. Hay que identificarlo. Y una vez analizado, establecer los planes y programas para reducirlos. Y, obviamente, establecer un control permanente con previsión, prevención y mitigación. Y esto empieza en su casa, en cada uno de nosotros. Empieza a la hora de cruzar la calle, pero también en momentos de eventos más complejos. Por lo tanto, el objeto es, el riesgo no debe nunca convertirse en un desastre. Pues una vez manifiesta, se tiene que privilegiar la ayuda a la población, el auxilio, no hay duda. Eso es una responsabilidad fundamental del gobierno, pero también de nosotros, la sociedad. Asimismo, es indispensable tanto revertir los procesos de construcción social del riesgo, así como evitar la creación de nuevos. O sea, a la hora de reconstruir, no tener problemas para que las próximas tengan peor las condiciones. Hay que empezar a planificar y este es un trabajo muy complejo que hay que hacer. Y finalmente hay que fortalecer las capacidades del gobierno y de la sociedad mediante acciones que incentivan precisamente esta resiliencia. Por lo tanto, prevenir, mitigar, adaptarse y crear resiliencia ante eventos extremos son cruciales y aquí la difusión es central. Esta es una gráfica que muestra el manejo adaptativo, obviamente el aprendizaje, la innovación y el liderazgo, desde la parte local hacia la parte global. Y aquí pueden ver, nos estamos moviendo en una curva muy delicada del riesgo. Por una parte, riesgos inaceptables, esto significa muerte, destrucción, ¿no? Entonces hay que moverse, pero también tenemos límites financieros, económicas, capacidades. Entonces hay que empezar a moverse entre esta línea para paulatinamente llegar hacia una trayectoria de resiliencia que nos permita en un momento dado resolver el tema que nos está enfrentando. Por lo tanto, una gestión integral de riesgo incluye el ambiente, cambio climático, la seguridad alimentaria, energía, suelos, biodiversidad y agua. Incluye la salud, la higiene, la alimentación, las enfermedades, sobre todo las crónicas degenerativas. Aquí habrá que aumentar diabetes, obesidad, etcétera, en nuestro país. Los valores, autoestima, confianza, competencia, responsabilidad. Mucha gente ha perdido ahorita la autoestima porque han perdido muchas cosas en este evento. La economía. Hay que pensar que no podemos vivir con un país donde la mitad de la gente es pobre. Necesitamos realmente revertir la concentración de riqueza, promover mayor equidad y mayor igualdad en nuestro país. Empleos dignamente pagados, ingresos y obviamente con protección laboral. Pero también protección social, normas y leyes, familias, hogares y solidaridad entre la sociedad. Finalmente, una educación de calidad de todos los niveles, en lo no formal, valores de autoestima, responsabilidad y competencia. Todo esto nos va a llevar, obviamente, hacia un tema importante. En términos, necesitamos conjuntarnos
de manera interdisciplinaria muchas carreras. No podemos trabajar una. O sea, por ejemplo, aquí, los de cambio climático, que son muchos, sociales, físicos, climáticos, atmosféricos, los fenómenos aquí, la comunidad de manejo de riesgo, aquí tenemos el CENAPRED, la del desarrollo con gestión de riesgo, con adaptación, y obviamente necesitamos mitigar y evitar los desastres para poder avanzar. Y esto nos lleva a una parte donde mitigación y adaptación nos tiene que llevar a resiliencia. ¿Cómo? Energía alternativa, sobre todo energía renovable. No sé si tienen conciencia, pero México somos un país privilegiado en sol, privilegiado en viento y privilegiado en geotermia. Los volcanes no nada más son conflictos, también son un recurso increíble. Entonces, ojo, tenemos estos recursos disponibles, vamos a aprovecharlos. Manejo de las cuencas, no hay que contaminarlos, ¿no? Y el uso del conocimiento tradicional con el conocimiento científico moderno, para poder reducir la vulnerabilidad social, la ambiental, frente al cambio ambiental global, al cambio climático y a los eventos extremos. Y claro, ¿esto a qué nos lleva? A un desarrollo con consumo sustentable, un PIB, un bienestar, etcétera. Todo aquí, pero sobre todo también un tejido social. Creo que nuestro tejido social está sufriendo en este momento por mucha parte y hay que trabajar cada uno de nosotros para poder lograrlo. Y esta es una propuesta de reconstrucción del Tecnológico de Zacatepec, que hizo una casita con bejucos, muy barato, menos de 70,000 pesos costaba. Precioso, no tuvo ni un rasguño mientras 5 edificios del Tecnológico Zacatepec al lado se colapsaron. O sea, hay posibilidades con tecnología, con creatividad mexicana que pueda ayudar a resolver los problemas. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Úrsula Oswald. Y a continuación presento al doctor Carlos Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría y el doctorado en geofísica en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Durante su carrera profesional, ha incursionado en importantes cargos como investigador asociado en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Fue investigador asociado en el Centro de Investigación de la IBM Palo Alto, California, miembro del Comité Técnico Asesor del Volcán Pico de Orizaba y del Volcán Popocatépetl, investigador asociado del CENAPRED en el área de monitoreo volcánico, investigador titular C del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y jefe del Servicio Sismológico Nacional de 2005 a 2013. Entre sus principales contribuciones sismológicas se encuentra el desarrollo de programas de cómputo para el procesamiento de sismos en computadoras portátiles, mismos que se utilizaron en 150 observatorios, así como la determinación de la estructura bi- y tridimensional en la región suroeste de México mediante el uso de sismos como fuentes controladas. Ha impartido cursos en la Unidad de Posgrado de Ciencias de la Tierra y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como conferencias a nivel nacional e internacional. Es autor de numerosas publicaciones científicas, un activo formador de recursos humanos y divulgador de la ciencia. Por favor. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos al Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación. Le doy mucho las gracias al presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública por este volumen de la revista de Administración Pública número 143, titulado Gestión Pública de Riesgos por Desastres. Le damos la bienvenida también a la doctora Úrsula Oswald Spring. Gracias por su presentación, muy interesante. Y a nuestro colega, el director general Rogelio Conde, el director de Vinculación, Innovación y Normatividad, también colega de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Es un gusto el presentar
este volumen, y yo quisiera comenzar esta presentación pidiéndole a el maestro Norland, que se encuentra aquí, que nos leyeras la parte que tú escribiste en el artículo. Está en la página 33, si tienes ahí la revista, si ya la pagaste, si no, sugiero que la... Si por favor lees el primer párrafo, nada más para que nos des un contexto de lo que tú habías visto. Por favor, Norland. Sí, por favor, la introducción. Históricamente, tanto en México como en América Latina, los sismos son el fenómeno de mayor impacto tanto en pérdida de vidas como económicas. Sin embargo, los de tipo hidrometeorológico, huracanes, inundaciones y sequías, entre los más importantes, han sido los que en los últimos años han tenido una recurrencia mayor y un incremento en su intensidad sumamente notables, lo que para muchos es una manifestación del cambio climático. Gracias. Como lo ven, ya había claramente un antecedente, o sea, existe un conocimiento, y lo que queremos y lo que pretendemos es que este conocimiento finalmente llegue a la gente. De nada nos sirve, bueno, sí sirve que esté por supuesto en un libro, pero tenemos que llegar al común de la gente, tenemos que llegar a todos los que están, por supuesto, afectados ahora en Chiapas y en Oaxaca, porque parte de este conocimiento, mientras no llegue, no estamos terminando de hacer bien nuestro trabajo. Yo quisiera hacer una presentación retomando algunos de los artículos que fueron escritos y comenzando con la parte, la definición de qué es un desastre. Esta imagen es del tsunami en Japón y, como lo pueden ver, tiene todas las características de un desastre. Es un evento mayúsculo, un evento extremo, que altera completamente la vida común y cotidiana, y de la cual las propias personas no se pueden recuperar. Aquí lo vemos, y si uno cree que esta reconstrucción va a tardar un día o una semana, pues estamos claramente equivocados. La definición de la parte de lo que es un desastre, alguna de las muchas definiciones, se es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana generadora de pérdida de vidas humanas, materiales y ambientales generalizadas, que supera la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse exclusivamente a través de sus propios medios. Y esto nos queda claro en los eventos que hemos tenido recientemente en el país. Sin un clic más, por favor. Y nada más para ver el contexto en donde estamos nosotros ubicados. Ya no le toco aquí. En la parte de la estructura, en lo que corresponde a la Presidencia, a la Secretaría de Gobernación, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, nosotros estamos ubicados, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en este nivel, y la población está más abajo. Tenemos que pasar a través de lo que es la parte de los estados, las entidades federativas, y finalmente llegar a la parte municipal, a los presidentes municipales y a la Unidad Municipal de Protección Civil, para finalmente llegar a la gente. Entonces, la tarea no es fácil, es una labor importante la que hay que llevar a cabo, y nada más un recordatorio de los fenómenos de origen natural a los que estamos nosotros obligados por ley a llevar a cabo. Aquí están, no se los voy a leer, algunos sismos, tsunamis, erupciones, los que tienen que ver con el carácter geológico, y los hidrometeorológicos del otro lado, ciclones, lluvias, inundaciones fluviales, lacustres, costeras, tormentas, granizo, altas temperaturas, etcétera, etcétera. Y si vemos ahora la parte de los fenómenos antrópicos, a los que también estamos sujetos, incendios, explosiones, fugas, radiaciones, acciones patógenas, bien lo decía la doctora, epidemias, plagas, contaminación del aire, errores humanos y acciones premeditadas en grandes concentraciones. Somos un país de más de 122 millones de habitantes, y en un momento dado estamos sujetos a problemas por características. La que sigue, por favor. No. Y describiendo brevemente, no me voy a parar en cada uno de los capítulos escritos, pero uno de los primeros, las herramientas de inteligencia. Y con esto les damos un clic, por favor, una indicación de todos los fenómenos que estaban en septiembre. Teníamos nosotros a Harvey, que cruzó la península y se fue a dar a Texas, teníamos a Katia, teníamos por acá a Max, teníamos a Pilar,
teníamos a Lidia, literalmente teníamos todo el alfabeto, y para hacer las cosas más complicadas, 2 sismos, ¿no? El de magnitud 8.2 relacionado con la zona de subducción en la parte sur, frente a los estados de Oaxaca y de Chiapas, y después un sismo de magnitud 7.1 cercano a la Ciudad de México, como ya se comentó. Este sismo parecería extraño, pero necesitamos nosotros revisar claramente la historia. Ya habían habido varios indicios, uno de ellos en 1973, el sismo de Orizaba. Se le da ese nombre porque afecta fuertemente a esta ciudad, con magnitud 7.3, y después un sismo en 1980 de Guajuapan de León, al norte de Oaxaca, sur de Puebla, en donde se le conoce como el sismo de Guajuapan de León, con magnitud cercana a 7. Después viene 1999 con el sismo de Tehuacán en Puebla, en donde este lugar, más poblaciones de la zona de Puebla son altamente afectadas por un sismo de magnitud 7, y finalmente el sismo que tenemos en el 19 de septiembre del 2017. Pero interesante, si hacen simplemente la resta de 1973 a 1980, ¿cuántos años? 17. De 1980 a 1999, ¿cuántos años? 19. De 1999 a 2017, ¿cuántos años? 18 años. En esta zona hay, de una manera más o menos regular, es complicado decirlo, pero una periodicidad menor a 20 años para sismos con características de 7. Y si pensaban que, bueno, ya agotamos ahí la parte porque ya llegamos a la Ciudad de México, nos podemos pasar al otro lugar de la Ciudad de México y reconocer la parte norte del Estado de México y sur de Querétaro, en donde tenemos el sismo de Acambay de 1912 de magnitud 7, en donde es recordado porque provocó daños importantes en cuarteles de la Ciudad de México y daños importantes en las haciendas e iglesias de la zona de Acambay, en la parte norte. Y para rematar, si pensaban que teníamos todo cumplido, pues tenemos todavía pendiente la brecha sísmica de Guerrero, un lugar entre Acapulco y la zona de Petatlán, cerca de Ixtapas y Guatanejo, en donde desde el año de 1911 no ocurre un sismo característico en ese lugar, que son de magnitudes entre 7.5 y 7.7. Y ya estos son fuertemente sentidos o han tenido la capacidad de generar problemas en la Ciudad de México. Entonces, claramente vivimos en un país sísmicamente activo y debemos reconocer lo que ha ocurrido en el pasado, porque será la clave del presente y sobre todo de la parte del futuro. Brevemente, este es el anterior, por favor. Si le damos un clic, esta es una breve presentación de lo que es una de las pocas cosas que hace, bueno, de las muchas cosas que hace el Atlas Nacional de Riesgos. Están ustedes invitados a entrar. Aquí estamos viendo la parte del huracán Odil, en donde podemos nosotros ubicar, nada más con la presencia del cono de afectación, la cantidad de personas expuestas, 2.794.000, y están separadas en hombres, mujeres menores de 12 años, mayores de 65 años, hombres y mujeres, otra vez porque debemos de identificar las partes vulnerables y la parte de exposición. Aquí son varias capas que se van mostrando de afectaciones en diferentes zonas y partes que se utilizan el Atlas. Si no, le damos un clic porque si no va a estar más larga la presentación. Este es un aplicativo del Atlas en donde podemos ver los 2.446 municipios. Nos podemos parar sobre el cursor y lo que nos va a determinar es, en este caso, es Chilpancingo de los Bravo, y nos dice con un semáforo muy simple a lo que están expuestos los peligros, por ejemplo, tormentas eléctricos, la parte sísmica, por supuesto, y susceptibilidad de laderas. Y también, de nuevo, nos repite la exposición, cuántas personas, cuántas viviendas, cuántos inmuebles, el grado de vulnerabilidad que tienen, si han tenido declaratorias de emergencia, y todo esto es con la finalidad de empoderar a las autoridades, a los presidentes municipales y también a los titulares de protección civil a nivel municipal, porque de esta manera ellos pretendemos que conozcan a qué están expuestos y que actúen de una manera responsable sobre lo que se debería de hacer en ese sentido. Esto habla de lo que son las herramientas de tipo inteligente. La siguiente es de la gestión de riesgo a la gestión del desarrollo, el artículo que escribió el maestro Norland, y en donde presentamos únicamente una de las gráficas que él trabaja en cómo venimos gastando el impacto económico anual de los desastres del año 2000 a 2016. Y claramente aquí lo que él decía, la parte de los fenómenos hidrometeorológicos son los que han contado más, y a partir de 2010 existe aquí el sismo de Mexicali y venían reduciendo con Ingrid y Manuel
Manuel en el 2013, con Odile en el 2014, con Patricia en el 2015, con Erla en el 2016, y de entrada aquí retomaremos inicialmente, como lo había dicho el presidente, un gasto de aproximadamente 38 mil millones de pesos, que se puede extender a una cifra mayor en la atención de los sismos. Pero si recordamos, el sismo de 1985 sigue siendo el evento que más le ha costado al país. En aquel entonces eran 4.500 millones de dólares, y a precios actuales serían cerca de 6.000 millones de dólares. Si eso lo multiplicamos por el valor que quieran ponerle al dólar, andaremos cerca de los 100.000 millones de pesos, cifra que aún no es superada por un evento y que tampoco queremos superar. Es una de las marcas a las que no queremos llegar. La siguiente, por favor. En la parte que tiene que ver, otro de los capítulos, de sistemas de alerta temprana, la que sigue, una de las ideas que nos viene a la mente cuando hablamos de sistemas de alerta temprana es la alerta sísmica, y curiosamente un sistema de alerta temprana tiene 4 componentes muy importantes. Primero, debemos de conocer el riesgo, a qué estamos expuestos y sobre qué vamos a alertar. Después debe de haber un sistema de medición y monitoreo de fenómenos que entiende claramente en qué momento estos sistemas están a punto de generar una situación delicada. La difusión de estas alertas, ahí entraría principalmente la parte en la que tiene que ver el sistema de alerta, y finalmente los planes de respuesta, cómo respondemos. Entonces es todo un sistema que requiere un conocimiento adecuado para llevarse a cabo. Por sí solo la alerta sísmica, si nosotros, y estuvimos a prueba bajo los 2 eventos, el del 7 de septiembre, en donde llegamos a tener hasta 85 segundos de anticipación antes de que llegaran las ondas sísmicas, y en cambio el del 19 de septiembre, en donde, al menos aquí en el Senapred, midiendo con reloj, fueron 11 segundos después de que comenzó el movimiento cuando comenzó a sonar la alerta sísmica. Y no es que haya trabajado mal, es que su sistema, el sismo a 110, 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México y a una profundidad de más de 60 kilómetros, pues simplemente las ondas sísmicas, al estar llegando a la superficie para ser detectadas por varios de los sensores y para correr un algoritmo que puede rápidamente determinar si había que alertar porque el tamaño del sismo así lo ameritaba, para ese entonces nosotros ya estábamos sintiendo la vibración. Entonces, no todos los sismos pueden ser alertados, y eso es algo que nos queda muy claro ahora. Yo estoy seguro que si suena la alerta sísmica, de inmediato atendemos, sabemos el lugar en donde, yo estoy seguro que ya todos ustedes ubicaron el sitio en donde se tienen que colocar, y además si se acordaron de qué cuadrante estamos ubicados. Una de las cosas que nos faltó hacer es, le pedíamos siempre a alguien que verificara que las puertas están abiertas. Ese es otro de los elementos. Vemos las salidas de emergencia y hubo gente que se encontró con las salidas de emergencia cerradas. Entonces, parte de esto es el checar esas puertas de emergencia. Y en el otro caso, cuando empezamos a sentir un sismo, pues también tendremos que actuar de manera inmediata. O sea, hemos pasado en menos de un mes y medio a ser una sociedad en donde tenemos ya conceptos muy diferentes de lo que tiene que ver la parte de la alerta sísmica. Si me regresas a esa, en la siguiente, en el Popocatépetl, aquí hay 2 artículos escritos, el volcán Popocatépetl, sus sistemas de monitoreo y la crisis volcánica. La siguiente, en donde podemos ver que México es un país volcánicamente activo. Ya lo dijimos, sísmicamente activo y también volcánicamente activo. Sin saberlo, nosotros ahorita estamos ubicados en la zona en donde tenemos el flujo de lava más reciente, o probablemente el segundo más reciente, con cerca de, ¿cuánto? 1.600 años, 1.600 años de la erupción del volcán El Xitle. Si nosotros definiéramos construir la ciudad ahora, es muy probable que no nos permitieran vivir aquí, porque al ver estos flujos recientes, la posibilidad de un flujo o de la erupción de un volcán no sería nada descartable. De hecho, dentro de los límites de la Ciudad de México tenemos nosotros 140 volcanes, entre los que están incluidos el Xitle. Estos son volcanes extintos, pero sí estos surgieron en los últimos 25,000, 26,000 años, y si hacemos una división entre el número de volcanes, nos vamos a dar cuenta que en promedio cada 400 años ha surgido uno de estos volcanes. Entonces, el riesgo de un volcán en la zona sur de la Ciudad de México no es cero. Sería un espectáculo, y aquí el doctor Ramón Espinaza estaría muy contento de tener un volcán que podemos monitorear desde la ventana de su oficina. Bueno, hay que pasarse al otro lado del edificio, pero y tenemos el Jorullo, que es un
Estos son volcanes extraordinarios. ¿Por qué? ¿Por qué, Ramón? El Jorullo. Y porque surge también de la nada, ¿no? Y también el Paricutín, que nace ¿en qué año? 1943. ¿Y cómo se llamaba el dueño del terreno? Dionisio Pulido, ¿no? O sea, alguien podía ser dueño de un volcán, era Dionisio Pulido. Y ese es interesante, importante, porque no es un volcán que entre en reactivación. Es un volcán que surge, nos lo decían en la primaria, que se forma un surco y comienza, de hecho había habido una sismicidad muy aguda 2 años antes, y entonces la parte del vulcanismo es un elemento, por supuesto, importante y extraordinario, y otro es lo que estamos viviendo con el volcán Popocatépetl, a más de 60 kilómetros de distancia. Como lo dice su nombre, un volcán que emite cenizas, una montaña que humea, pues hemos tenido los efectos en la Ciudad de México y podemos tener todavía situaciones más complicadas y delicadas por el efecto de la ceniza, tapando el drenaje o afectando, por ejemplo, una aeronave aterrizando en la Ciudad de México, y los problemas de la parte de la salud. La siguiente, por favor. Algunos de los diagnósticos, algunas de las evaluaciones. En este centro se lleva el seguimiento puntual del volcán Popocatépetl. Si tienen tiempo y si aquí el director del área de instrumentación y cómputo los deja ver, pueden ver el laboratorio de monitoreo en donde se sigue lo que hace el volcán Popocatépetl. La parte que tiene que ver con los tweets, ¿no? Hay un artículo en la parte de la comunicación, el cómo pasar de estos 140 caracteres, la siguiente por favor, a modalidades en donde ya no escribimos caracteres. La gran ventaja es ahora las imágenes. Este es el reporte del Popocatépetl del día de ayer, en donde podemos incluir una imagen y podemos hablar de que tuvo 162 exhalaciones, una explosión, 2 volcanotectónicos y 130 minutos de tremor. Entonces ya hasta para aquellos que seamos flojos para leer, pues lo podemos hacer un tweet con imagen, y hay tweets con video. Entonces si se fijan, va evolucionando. La siguiente, por favor. Este es un evento que tendremos aquí el viernes, tuiteado por el Coordinador Nacional de Protección Civil, el manejo seguro de la pirotecnia, y eso viene como un tweet, en donde lo que estamos viendo es una imagen que es mucho más fácil apreciar o querer verla por lo que representa. La siguiente, por favor. La parte de la educación a distancia, hay otro capítulo ahí, la que sigue, y nosotros hemos tratado de trabajar en la Escuela Nacional de Protección Civil con un elemento en donde la educación es a distancia. Aquí están los números. En un poco menos de 3 años se han tenido 19,152 alumnos inscritos. Es un curso de técnico básico en gestión integral de riesgo que consiste en 33 materias y que se cursa con cerca de 430 horas. Y la idea es uniformizar y profesionalizar a los responsables de protección civil a través de este curso. Aquí viene la parte de la distribución, y es más, no solo se toma en México, sino también de 22 países plasmados en este mapa, se conectan, y lo que es mejor es el costo. ¿Cuál es el costo, Gilberto? Nada. No cuesta nada, ¿no? Y hay otros cursos que después de los sismos se implantaron a través de la plataforma México X. Uno de ellos es evaluación de estructuras, y en el cual el número de personas inscritas es ya 10,000 personas inscritas en estas últimas 3 semanas, y de esos cerca de 1,000 ya terminaron además el curso. Entonces esta parte de educación a distancia es un elemento importante. Si no han entrado a la plataforma México X, vale la pena, porque hasta cómo resolver ecuaciones integrales y diferenciales se los da, álgebra lineal, una cantidad de ayudas ahí realmente importantes. La siguiente, por favor. Las perspectivas de género en la gestión integral de riesgos. La siguiente. Nosotros nos hemos encontrado algo interesante, importante. O sea, aquí hacemos simplemente un experimento. Si por favor las mujeres levantan la mano, nos daremos cuenta de que no es que sean la mitad, yo creo que son más de la mitad, ¿no? En estos lugares la cuestión de género está bien entendida y la llevamos bien, pero ¿por qué esta fotografía es interesante? Porque es una caravana que se llevó a Ometepec, a La Perla en Veracruz y a Xochitlán, Puebla. De aquí lo que podemos ver en esta parte de Ometepec, los hombres y las mujeres no se mezclan, ¿no? Las mujeres muy bien arregladas, era impresionante las fotografías, el verlas, y paradas detrás de los hombres, y los hombres jugando
aprendiendo a través de jugar, y ellas poniendo muchísima más atención, porque a final de cuentas son las responsables y son las que llevan la casa y son las que llevan toda la parte. Entonces hay todavía más que se tiene que hacer en estas comunidades, ¿no? Y están a prueba ahora la parte de Oaxaca, en donde la cuestión de género es un tema muy importante. Ahí es en donde no es que las mujeres no estén empoderadas, pero necesitan todavía el estar a cargo, y estas divisiones eran muy interesantes, ¿no? Aquí lo pueden ver paradas y los hombres están de este lado. Lo que es curioso es que una de nuestras colegas es la que les estaba dando la parte del juego. Entonces, la cuestión de género definitivamente lo vemos. Si lo consideramos como una parte en donde el género es más débil, lo vemos, y entonces las afectaciones son también mayores. Si se daña la parte transversal, es el tema, por ejemplo, de los animales. Lo hemos visto, la gente que pierde en las comunidades, lo decía usted, doctora, cercana al Popocatépetl, si ellos pierden sus animales de traspatio, no habría forma de recuperar su economía. Entonces, a las autoridades a veces no era fácil el entender que la gente no se quisiera salir porque no querían dejar sus animales. Y lo que ellos decían, o lo que ellas decían, es que si yo pierdo esos animales, no hay forma de regresar y retomar la vida cotidiana. Entonces, hasta que no había la certeza de que los animales iban a ser protegidos, no se querían salir, y ahora el tema de la evacuación de animales es un tema que se lleva a cabo. Se han hecho ya simulacros en el volcán Popocatépetl. La parte de la comunicación ciudadana, la que sigue, por favor. Si le ponemos el clic en Todos los días en nuestro país comunicar, se registran muchos sismos pequeños, pero también pueden ocurrir sismos grandes. Los estados de mayor actividad sísmica están en la costa del Pacífico, desde Colima hasta Chiapas. Lo más importante es estar preparado para cuando ocurra uno de gran magnitud. Antes de un sismo, prepara con tu familia un plan familiar que incluya identificación de riesgos, rutas de evacuación, víveres enlatados, botiquín de primeros auxilios, teléfonos de emergencia, y señalen un punto de reunión entre todos los miembros de la familia. Súmate a la prevención ante sismos. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Esta es Sofía, la hija aquí. Todos los días en nuestro país. Nos da mucho gusto porque es una experta, ya ha crecido más, pero tiene la capacidad de comunicar. Y esta es la parte de la información. Otra vez, estos pequeños videos se pueden manejar vía tweets. Y si vemos el otro video, por favor, que es interesante y nos recuerda que vivimos en un país en donde las lenguas indígenas nacionales son un tema importante. Necesitamos comunicar esta información en la lengua indígena de cada uno. Naswahili mba ori wanari gagasma nyahuna krikoran yapa lina tu Pacífico nagindo Colima asno Chiapas mapugi mari muwaro sabigindo diga kamagasma diga kiba sinari agasma atambani ame angi anagua sumatane nari hongami marutyala naiko magahnala ganitsuri gatyahma diga tiri machatana mungimna monendumina shugyala rim bagua ngimba hido na karinasma lima tangi nyawa bi uri manga biri marasta si wamba nishmani tiari jatsuani wahasa gua rada nyawa ajahna iki atrashimba shabotina manyushima goma rasta iki suamba nishma bariga kewa agarma kiari nagi mambu nasma gua baba lina nengami mangasi gua lindia guyutsuwa ikangoshi gua ni yunga ketua na shamani maradao di munginya wanya huli mahualo. ¿Quién de aquí habla? Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Es una Indígenas. lengua indígena nacional importante. ¿Quién de aquí habla náhuatl? Bueno, al menos manejamos palabras: Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Popocatépetl, Coyoacán. Pero vean la importancia. Si nosotros no hablamos o no les damos la información en su lengua indígena nacional, no hay el verdadero conocimiento del fenómeno. Entonces, la parte de la comunicación, en este país hay más de 60 lenguas indígenas nacionales y cerca de 300 variantes
365 variantes de ellas. Entonces, el trabajo es importante. La siguiente, otros de los capítulos, acuérdense que estamos viendo la parte de inundaciones, y estos son lugares en donde los ciclones tropicales se impactan claramente, los podemos ver bien definidos, la parte de Tamaulipas, la parte de la península de Yucatán y estos segmentos en Baja California y en la región, por ejemplo, de Sinaloa. Y si lo vemos, es muy claro, ¿no? Debemos de pensar que somos afortunados por tener un país en donde tenemos huracanes, tormentas tropicales y ciclones, tanto del lado del Pacífico como del Atlántico, porque nos proveen a una zona, y como ya lo dijo muy bien la doctora, que de vez en cuando tiene sequías impresionantes, que es otro de los fenómenos críticos, pero necesitamos nosotros estar prevenidos y entender que además con el cambio climático lo que puede pasar es que esto simplemente se agrave un poco más. La siguiente, por favor. Algunos de los eventos, estos son decesos por fenómenos hidrometeorológicos en la región del norte, y por ejemplo vean, Chihuahua es uno de los que tiene un récord de 433 y el promedio en nuestro país son 73 víctimas anuales por estos fenómenos. La siguiente. Algunos de los impactos, aquí vemos uno de los hoteles, la que sigue, y podemos ver el impacto por el paso de un huracán. Si vemos la siguiente, por favor, lo mismo, tenemos el Hyatt Place, la que sigue, por favor, y vemos el impacto después de un huracán, y esto, claro, pues afecta directamente la economía, la infraestructura. La siguiente, por favor. Tornados, si antes los tornados solo se quedaban en la parte de Estados Unidos, esa sería la única razón para la construcción de una barda muy alta para que los tornados no pasen hacia el sur, pero los tornados ya entran a Ciudad Acuña, llegan hasta San Cristóbal de las Casas y han pasado por la parte del Zócalo, y son fenómenos que eran poco conocidos, solo se veían en la película del Mago de Oz, si ustedes se acuerdan de ella. La que sigue, por favor. Y algunos de los eventos, por ejemplo, no fueron pocos, 14 personas fallecidas en este tornado del 25 de mayo de 2015 en Ciudad Acuña. La que sigue, por favor. Algunos de los efectos de inundaciones, este es Monterrey con el huracán Gilbert en 1988, la siguiente, el huracán Alex en el 2010, pues son ríos, ¿no? Y estos ríos va uno ahora y se ven como parques impresionantes y muy bonitos, y la naturaleza nos recuerda que fueron construidos para que circule la parte del agua y la parte de las sequías, ¿no? Esta es una parte importante porque cuando se declara una sequía ya tenemos el desastre ahí. Necesitamos prever con muchos meses de anticipación la posibilidad de una sequía, y la zona norte de nuestro país está expuesta, y por eso los huracanes que tienden a entrar finalmente en la parte norte son bienvenidos por los estados de la región norte y no son muy bienvenidos por los estados de la región sur, como son Oaxaca o Chiapas. La que sigue, por favor. En la parte de la ingeniería estructural, uno de los temas importantes también, ya lo habíamos dicho, México es un país sísmicamente activo. El Servicio Sismológico Nacional el año pasado reportó 15,460 sismos, esto en promedio sería como 40 por día, y los vemos claramente, están distribuidos en la región del centro hacia el sur. Si viéramos el mapa de pobreza de nuestro país, veríamos que coincide, y esta es una terrible coincidencia, porque donde hay más pobreza, pues la gente va a construir de una manera menos adecuada y va a ser más vulnerable ante ese tipo de situaciones. Entonces, como no podemos detener a los sismos, como no los podemos prevenir ni predecir, lo que tenemos que trabajar es en eliminar la pobreza, y al eliminar la pobreza eliminaremos una cantidad más de situaciones. Algunas fotografías, si le quitáramos el título arriba, no sabrían si es reciente o si es del 85, este es del 85, y ya veíamos algunas condiciones en donde se abusaba de lo que llamamos ahora el uso del suelo de las viviendas. La siguiente, por favor. Si lo ven del lado derecho, siguen siendo del 85 y parecería que estamos viendo una fotografía del reciente sismo del 19 de septiembre. La siguiente, por favor, una vivienda aquí en este caso, y sí es una vivienda que tiene que ver ya con los daños recientes. La que sigue, por favor. La anterior, por favor. Esta es una vivienda construida con material de adobe, podemos ver la estructura, esta es en la zona de Juchitán. La que sigue, podemos ver, aquí ya no está construida de adobe, pero se hace con la técnica constructiva similar, muros gruesos, muros dobles, y la razón de construirlo por esa razón es porque tienen un componente
térmico. La gente al construir con adobe con este espesor, lo que sucede es que en la mañana, cuando empieza a pegar el sol de este lado, comienza a calentar el adobe y finalmente llega a la parte interior de la casa para la parte de la noche. Y entonces el lugar es un lugar agradable en la parte de la noche, y durante el proceso de la noche se viene enfriando el bloque de adobe, y durante el día, que es cuando hay un calor muy fuerte en la parte externa, el interior de la casa se vuelve un elemento agradable. Entonces, no van a dejar de construir o paredes dobles o con adobe, pero lo que sí hay que hacer es construir mezclándolo con columnas de concreto y con traves. La siguiente, por favor. Y aquí vemos, si ustedes reconocen, le quitamos el título para que no se espanten y no dejen de ir a esa tienda, pero es el Soriana, que está en Miguel Ángel de Quevedo, que son elementos que no pueden tener este tipo de daños, ¿no? Una tienda de autoservicio que da la impresión de que su técnica constructiva, ¿como de cuánto será, doctor López Batis? ¿Cuándo habrán construido el Soriana de aquí de Miguel Ángel de Quevedo? En los 2000. Entonces no puede tener este tipo de daños. La siguiente. Si ustedes se fijan en la fotografía y fíjense en esta parte, la que sigue, por favor, aquí queda esa parte. Pierde el primer piso. Esta es una construcción de antes de los 60, son 4 edificios, todos ellos compartían la misma técnica constructiva, bueno, no técnica constructiva, sino de colocar los estacionamientos en la parte de abajo, y se colapsa completamente. Y curiosamente, aquí no lo mostramos por falta de tiempo, pero lo que ven ustedes aquí son los closets de madera, y los closets de madera, estas partes están actuando como polines y literalmente están ayudando a soportar la estructura y evitar que ésta se vuelque hacia la parte de la calle. La siguiente, por favor. Este es otro edificio que se vuelca hacia la parte trasera, y lo que es sorprendente es cuando ustedes voltean, esta es una casa que vende material médico, está cerca de la parte de la colonia Roma, y no se mueve ni se rompe un solo cristal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Técnicas constructivas viejas y que no fueron reforzadas, y pierde completamente un piso esta vivienda y se va hacia la parte de atrás. La siguiente, este es, si lo reconocen, este es el edificio de Álvaro Obregón 286, fíjense la altura del letrero, cambia el letrero. La siguiente, por favor, en dónde queda el edificio, ¿no? Si la regresamos una vez más, el edificio que tenía 6 pisos queda al límite de la parte inferior del letrero. La que sigue, por favor, es un colapsamiento severo, y podemos ver pues las columnas completamente rotas, y claramente el por qué era muy complicado el rescatar a las personas, y sobre todo finalmente rescatar los cuerpos, porque a través de este colapsamiento pues es muy difícil que alguien pudiera estar con vida. Si regresamos a la fotografía anterior, se alcanzan ustedes a distinguir, en la parte trasera están las escaleras de emergencia quedando completamente en pie. Lo que nos decían es que no las habían podido utilizar porque a la hora del movimiento simplemente se habían separado de la parte del edificio, y una persona desafortunadamente había caído en la parte de ahí y había sido atrapado por la escalera. Pero esta es una de las razones por las cuales tenemos nosotros que llevar a cabo simulacros y hacer la evaluación de cuáles son los sitios seguros en nuestras casas, en los lugares en donde trabajamos, e inclusive aquí, ya se los dijeron, en caso de un sismo nos tenemos que replegar en la parte de las paredes, hasta seguir las indicaciones que nos dé. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La inestabilidad de laderas, otro tema importante. Aquí no nos dejarán mentir los investigadores que están aquí, cada semana están saliendo a atender uno de estos elementos. Aquí lo podemos ver en Jaltepec. Esta es una montaña en donde, si le podemos bajar a las luces a ver si se ve un poco más, por favor. Está mejor. Lo pueden ver cómo los cultivos han ido avanzando literalmente hasta la parte alta. Vamos a ver este recuadro, la que sigue, por favor. Aquí está el recuadro, la ladera de la montaña ha sido ya trabajada, y no lo ven ahí, pero si le damos un clic, aparecen claramente las cicatrices y la parte que nos indican que los deslizamientos ya están. Si regresamos otra vez, si lo quitamos, podemos ver que ya marcados podemos identificar que esta ladera comienza a mostrar signos de deslizamiento, y en ese momento, y cuando se desliza, la gente que está abajo puede perder la vida, y además también lo que van a perder es el suelo, y van a perder el patrimonio, y van a perder una cantidad más de elementos. La siguiente, por favor. Si lo hacemos aquí,
otra vez el clic y lo vemos. Esta era la parte que estábamos viendo, pero todo esto se extiende a lo largo de regiones y regiones. Entonces, este tema de inestabilidad de laderas es un elemento muy importante y en donde el número constante el año pasado había sido el tema en donde habían fallecido cerca de 50 personas por deslizamientos de ladera en Huauchinango y en la parte también de Veracruz. La siguiente, por favor. Y si se acuerdan de la fotografía del lado derecho abajo, ya nadie habla de Santa Fe, pero pueden ver ahí cómo quedaron el corte de las laderas literalmente pendientes de más de 80 grados, en donde pusieron en entredicho a la casa. ¿Se acuerdan de la casa? ¿Se acuerdan de la antena? Ya no nos acordamos de todo eso, ¿no? Para que vean cómo vamos pasando de un otro lado, y otros elementos en Tijuana, en donde podemos ver estos hundimientos que se llevan las casas, y en otros sitios en donde estos, vean la construcción en el cuadro de la izquierda arriba, en donde está la construcción y está pegada a una ladera. Basta con que se mueva un poco esa ladera y se va a llevar la construcción. La que sigue, por favor. Aquí está el ejemplo de Santa Fe. Ahí sigue todavía Santa Fe. La que sigue, por favor. La parte de concentraciones masivas, nada más para mostrar uno de los elementos en los que podemos ver claramente el metro, un juego de los Pumas, con quién quieren que juegue, con el América. Aquí se pone la cosa complicada. Cuando vino el Papa también, en lugares había gente, más de 3 millones de personas que querían ir y ver, y si se acuerdan, el Papa era muy dado a bajarse del carrito y saludar a la gente, y pues los mexicanos somos muy dados a querer ir y saludar de mano al Papa, y esto podía haber provocado una situación muy complicada y delicada. Aquí hubieron trabajos desde un mes antes de que la visita se diera para hacer la planeación y la revisión de todos los inmuebles en los que estuvo. Si se acuerdan, en el estadio de Morelia, en las gradas no se ubicó gente, todos estaban en la cancha. ¿Por qué? Porque la seguridad del estadio no tenía la capacidad, bueno, estaba en entredicho por la antigüedad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos principales para terminar? Ya lo habíamos dicho claramente: 0 víctimas, minimizar el impacto económico y material. ¿Y cómo lograrlo? Tenemos que pasar de una sociedad reactiva a una preventiva, y pues eso a final de cuentas es lo que pretende este volumen, irlos llevando. La que sigue, por favor. Con esa terminamos, a través de una serie de elementos y de fenómenos que necesitamos conocer. Gracias por su atención. Agradecemos al doctor Valdés por su excelente exposición, así a nuestros comentaristas. Antes de finalizar, el presidente del INAP, Carlos Reta Martínez, hará entrega de un obsequio y reconocimiento a cada uno de nuestros comentaristas, agradeciendo su participación esta tarde. Entregamos a Carlos Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Úrsula Oswald Spring, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Maestro Rogelio Conde García, director general de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil, Secretaría de Gobernación.